la célula reaccione de forma fisiológica o en forma patológica. ¿Qué es la patogenia? La patogenia es la secuencia de acontecimientos bioquímicos y moleculares que se producen dentro de la célula cuando ésta está respondiendo a un estímulo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros estamos hablando de patogenia? A ver, por favor, silencien sus micrófonos. Silencien sus micrófonos, por favor. Muy bien. Entonces, patogenia, ¿qué quiere decir? Es todas las modificaciones bioquímico-moleculares que se presentan dentro de la célula cuando está respondiendo a un estímulo. Entonces, si hay un estímulo, la célula responde, y cuando está respondiendo va a haber modificaciones en las proteínas, en los lípidos, en su forma y en su funcionalidad. El estudio, el comprender eso se llama patogenia. Tercero, por supuesto que todas estas modificaciones bioquímico-moleculares nos van a llevar a un cambio morfológico dentro de la célula. Entonces, quiere decir que está correlacionada con la estructura, la morfología está correlacionada con las alteraciones estructurales de células y tejidos. Si, por ejemplo, tenemos un cambio en las proteínas de la membrana, entonces va a haber un cambio estructural. Si va a haber un cambio en los fosfolípidos de las membranas, va a haber un cambio estructural. Entonces, los cambios bioquímico-moleculares afectan a la morfología de la célula, por eso que se presentan cambios morfológicos. Y por supuesto que la forma hace la función, entonces si hay cambios morfológicos, nos va a llevar a los cambios fisiológicos o a las alteraciones fisiológicas, y esas alteraciones fisiológicas y morfológicas posteriormente se van a traducir en manifestaciones clínicas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos signos y síntomas, a eso son las manifestaciones clínicas que dependen de los cambios morfológicos y los cambios funcionales de la célula. Entonces, cuando nosotros tenemos esos signos y síntomas, hacemos un buen diagnóstico de la enfermedad y un buen tratamiento y podemos dar el pronóstico. Entonces, la patología abarca el estudio desde la causa hasta dar el pronóstico de una enfermedad. De eso se trata cuando nosotros estamos queriendo comprender qué es la patología. Acá tenemos las respuestas celulares. Vamos a admitir aquí a todos. Las respuestas de las células a los estímulos fisiológicos o lesivos. ¿De qué depende la célula? Por ejemplo, unas células van a responder a los estímulos creciendo. Otras células van a responder a los estímulos dividiéndose. Otras células van a responder a los estímulos, qué sé yo, lesionándose. ¿Por qué no todas las células responden de la misma manera frente a un estímulo X, por ejemplo? Entonces, quiere decir que tenemos, para comprender eso, tenemos que tomar en cuenta estos 5 principios. Primero, la naturaleza del estímulo. ¿Qué tipo de estímulo es? Por ejemplo, si es una hipoxia, la neurona va a responder lesionándose muy rápidamente. En cambio, el músculo va a soportar mejor la hipoxia. ¿No es cierto? Entonces, la naturaleza del estímulo es importantísimo para saber por qué una célula responde de diferente a la otra célula. La duración del estímulo, por ejemplo, tenemos una hipoxia que dura 5 minutos y la neurona va a morir. Pero si hay una hipoxia que dura 5 minutos, el músculo cardíaco no va a morir, se va a adaptar. Entonces, miren, depende entonces de la duración, de la naturaleza del estímulo y también de la adaptabilidad de la célula. Hay muchas células, por ejemplo, que solamente aumentan de volumen y no se dividen. Estamos hablando de las células estables, por ejemplo. Las células estables nunca van a sufrir hiperplasia, van a sufrir solamente hipertrofia porque no tienen capacidad de dividirse. Entonces, miren, la adaptabilidad de la célula también depende mucho para que nosotros podamos comprender por qué y cómo responde a estos estímulos. Sus características metabólicas, por ejemplo, el músculo tiene la capacidad de poder almacenar glucógeno como una característica metabólica. Entonces, gracias al almacenamiento del glucógeno, esa célula va a poder aguantar más
tiempo las causas hipóxicas en las que se somete una célula. En cambio, la neurona no tiene capacidad de almacenamiento de glucógeno, entonces por eso es que se lesiona más rápidamente frente a la hipoxia, el tipo de célula. Tenemos que saber si esa célula es madura, si no es madura, si esa célula, cómo es su componente metabólico, qué función realiza, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que observar todos estos principios para saber por qué unas células responden de diferente manera frente a un estímulo. ¿Sí? Vamos a otro. Ahí está. Voy a ocultar esto, que está muy... La voy a bajar aquí. Está. Tenemos cómo las células normales responden frente a estímulos fisiológicos y estímulos patológicos, porque ustedes saben muy bien que una célula normal siempre está sometido a estímulos fisiológicos normales. Por ejemplo, tenemos factores de crecimiento que están almacenados en nuestros tejidos y estos constantemente están estimulando a las células para que puedan crecer, para que puedan cumplir su función, etc. Igual las hormonas, tenemos el estímulo hormonal que también va a ser un estímulo fisiológico, por ejemplo, durante el embarazo. Ustedes saben muy bien que el embarazo no es patológico, es un proceso fisiológico. La lactancia materna también es un proceso fisiológico, ¿no es cierto? Entonces, hay respuestas fisiológicas y hay respuestas patológicas. Cuando nosotros estamos hablando, por supuesto que hay estímulos fisiológicos y estímulos patológicos también. Para entender tenemos que ver qué es la célula normal. Tenemos que tener concepto de célula normal, concepto de célula adaptada y concepto de célula lesionada. ¿Qué es una célula normal? Aquí está entre paréntesis, homeostasia. Entonces, cuando hablamos de célula normal, estamos hablando de una célula que se mantiene en homeostasia. ¿Qué quiere decir? Que se mantiene en equilibrio todos sus componentes y funciones internas de la célula con relación a los estímulos fisiológicos fuera de la célula. Entonces, tiene que haber ese equilibrio del medio interno con el medio externo de la célula. Cuando se mantiene en homeostasia, en equilibrio el medio interno con el medio externo, estamos hablando de célula normal. Entonces, ¿qué es célula normal? Es una célula que se mantiene en homeostasia. Bien, podemos tener nosotros estímulos fisiológicos, estímulos patológicos. Escuchen bien, podemos tener estímulos fisiológicos y estímulos patológicos. Si tenemos estímulos patológicos y estímulos fisiológicos, entonces esta célula va a romper su homeostasia y se va a adaptar. En la adaptación hay estímulos fisiológicos y hay estímulos patológicos. Por lo tanto, va a haber adaptaciones fisiológicas y adaptaciones patológicas. Pero que tenemos que tener el concepto de lo que es adaptación celular. ¿Cuál es el concepto de adaptación celular? Es la adquisición de una nueva homeostasia frente a un estímulo. Es la adquisición de una nueva homeostasia. Quiere decir que la célula transforma muchos componentes moleculares dentro de la célula para mantener el equilibrio de su medio interno con su medio externo. Pero es otro equilibrio, no es el equilibrio de la célula normal, es otro equilibrio, pero sigue en equilibrio. A eso se llama adaptación celular, adquisición de un nuevo equilibrio de que adquiere la célula para poder responder a los estímulos fisiológicos o patológicos. Por lo tanto, hay adaptaciones fisiológicas y hay adaptaciones patológicas. Vamos a ver todo eso. Ahora, si estas células que han adquirido una nueva homeostasia continúa, retiramos el estímulo, esta célula va a volver a retomar su homeostasia de célula normal. Va a volver a ser célula normal. ¿Sí? Pero si continúa el estímulo, esta célula va a tener que pasar a ser lesionada. La incapacidad de adaptarse va a llegar un momento en que ya no va a poder mantener esa nueva homeostasia y va a llegar el momento en que se va a romper esa homeostasia, se va a perder esa homeostasia, se va a perder ese equilibrio del medio interno con el medio externo de la célula. Entonces estamos entrando a lo que es el concepto del ¿qué es lesión celular? Es la pérdida
de la homeostasia de la célula. Ruptura de la homeostasia de la célula. Eso es lesión celular. Ahora, para la lesión celular, miren esto, estímulos lesivos, dice. Tienen que ser estímulos patológicos para hablar de lesión celular. O los estímulos fisiológicos exagerados nos van a dar lesión celular. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué es lesión celular, es la pérdida de la homeostasia de la célula y tenemos que, podría ser que se retire el estímulo que está lesionando la célula y esta célula tiene la capacidad de volver a adquirir su homeostasia. Entonces, cuando vuelve a adquirir su homeostasia, estamos hablando de lo que es lesión celular reversible. Hay dos tipos de lesiones, la lesión celular reversible y la lesión celular irreversible. ¿Cuál es la diferencia? En que las lesiones celulares reversibles pueden volver a adquirir la homeostasia y ser célula normal cuando nosotros retiramos el estímulo. En cambio, hablamos de lesión celular irreversible cuando retiramos el estímulo y esa célula ya no puede volver a ser célula normal, ya no adquiere su homeostasia. Entonces, ahí estamos hablando de una lesión celular irreversible. Pero, ¿qué ocurre? Esta lesión celular reversible puede volver a ser célula normal. En cambio, la lesión celular irreversible ya nunca más va a ser célula normal. Entonces, ¿dónde va a ir? Necesariamente esta tiene que desencadenar en la muerte celular, en una muerte celular. Miren, ahí está. No es lo mismo decir muerte celular y lesión celular. La lesión celular, cuando estamos hablando de lesión celular irreversible, es una célula que todavía mantiene ciertas funciones. Está alterada su estructura, está alterada su función, todo, ¿sí? Pero todavía mantiene su función, algo de función. Por eso es lesión irreversible. En cambio, tiene que desencadenar en muerte celular necesariamente. Y entonces, ¿qué es el concepto de muerte celular? Pérdida de la funcionalidad de las células. Esa es la muerte celular. Pucha, entonces es una célula que no funciona. Sí, no funciona. Pero entonces, ¿para qué la estudiamos? Porque hay dos formas de muerte celular. ¿Cuáles son esas formas de muerte celular? La necrosis y la apoptosis. ¿Qué son la necrosis y la apoptosis? Son expresiones morfológicas de muerte celular. Miren cómo apoptosis y necrosis siempre van a ir después de la lesión celular irreversible. La necrosis y la apoptosis son células muertas, sin función, pero que tienen una expresión morfológica. En cambio, la lesión celular irreversible es una célula que también está alterada su función, está alterada su estructura profundamente, pero que todavía realiza algo de función. Esas son las diferencias conceptuales de lo que es célula normal, célula adaptada, célula lesionada y célula muerta. Es un capítulo bien bonito este. Ahí está. Respuestas celulares frente a los diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. Este es un esquema que tienen ustedes en su libro, creo yo. Ahí está la naturaleza de los estímulos lesivos, estímulos fisiológicos alterados, algunos estímulos lesivos no mortales, que nos van a llevar a una respuesta celular. Miren la respuesta celular. Nos pueden llevar a una adaptación celular, nos pueden llevar a una lesión celular, nos pueden llevar a acúmulos celulares, ¿sí? Pucha, esta cosita no me deja ver el resto. Y nos van a llevar también al envejecimiento celular. Todos estos estímulos, miren qué estímulos nos llevan a la hipertrofia, a la hiperplasia. Ahora, aquí está adaptación celular. ¿Qué tipos de adaptación celular tenemos? Hipertrofia, hipotrofia, hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia. Y en la lesión celular tenemos la lesión celular reversible, la lesión celular irreversible, con sus ejemplos en la lesión celular reversible, edema celular en cambio graso. En la lesión celular irreversible, que nos va a llevar a la muerte, necrosis y apoptosis. En acumulaciones celulares, que también es otra forma de cómo responden las células a los estímulos, ejemplo de que ella es calcificación, pero hay muchos ejemplos de acumulación de sustancias, los cuerpos de Consilmal, por ejemplo. Y el envejecimiento celular, que es un proceso fisiológico. También es una respuesta de las células. Adaptación celular.
En el anterior lámina les he mostrado la adaptación celular. Y esta adaptación celular, miren, aquí tenemos una célula normal. Ahí está la célula normal. Esta célula normal, frente a los diferentes estímulos, ¿qué va a hacer? Va a romper su homeostasia y va a adquirir una nueva homeostasia. ¿No es cierto? Eso es adaptación. Adquisición de una nueva homeostasia de la célula. Entonces, ¿qué tipos de adaptación tenemos? La hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las células, la hiperplasia, que es el aumento en el número de las células, la atrofia, que es la disminución del tamaño de la célula, la metaplasia, que es el cambio de una célula madura normal por otro tipo de célula madura normal, y la displasia es otro tipo de adaptación celular. No tienen en su libro como adaptación celular a la displasia, pero acá les estoy mandando yo que otro tipo de adaptación celular es la displasia. En esta clase vamos a hablar un poquito sobre lo que es adaptación celular. Ahí está, adaptación celular. En la adaptación celular, el concepto de adaptación celular, que ya les he dicho, es adquirir una nueva homeostasia frente a estímulos fisiológicos y patológicos. Hemos dicho eso, ¿no es cierto? Primer ejemplo de adaptación celular, hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Concepto. Es el aumento del tamaño de las células como una respuesta al estímulo fisiológico patológico. Este aumento del tamaño de las células es a expensas de todos sus componentes intracelulares para realizar una mayor función. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo quiero una célula de mayor tamaño. ¿Qué voy a hacer para que esa célula, cómo va a responder la célula? Va a sintetizar más proteínas, más lípidos, con mayor cantidad de mitocondrias, con mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso para sintetizar más proteínas, más utilización de moléculas de ATP, todo eso, ¿para qué? Para que aumente su volumen. ¿Y para qué aumenta su volumen? Para realizar mayor función. Por eso es que la hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula a expensas de todos sus componentes intracitoplasmáticos, mayor proteína, mayor lípidos, mayor moléculas de ATP. ¿Para qué? ¿Porque le da la gana a la célula? No, para funcionar más. Y así responder al estímulo. Miren cómo una célula está cambiando sus estructuras para adquirir una nueva homeostasia. ¿Ah? Entonces no ha perdido su homeostasia. Ha adquirido una nueva homeostasia. No es la misma homeostasia de la célula normal, es otra homeostasia. ¿De acuerdo? Vamos a otra lámina. Ahí tenemos la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de la célula. Tenemos hipertrofia fisiológica y hipertrofia patológica. Es el aumento por aumento de la demanda funcional. Se puede presentar la fisiológica por estímulos endocrinos, como por ejemplo mayor cantidad de hormonas, también nos da... O sea, la hipertrofia fisiológica responde a estímulos fisiológicos, factores de crecimiento, hormonales, todo aquello, ¿sí? En la morfología, miren, la morfología de los tejidos. Miren, la hipertrofia sufren todas las células del organismo. Ustedes saben muy bien que los tejidos del organismo se dividen en tres grandes grupos. Tejidos permanentes, tejidos lábiles, tejidos estables. Los tejidos permanentes son aquellas células que nunca más se van a dividir, ¿no es cierto? Estas son las que sufren hipertrofia, las que no se pueden dividir. Los tejidos estables y lábiles son aquellos que pueden dividirse. Entonces, estos van a sufrir hiperplasia. Entonces, por eso es que aquí tenemos la morfología de los tejidos permanentes, donde qué músculos qué células están en el tejido permanente, músculos, estriado, músculo pero miren, músculo estriado y músculo cardíaco, no lo pone al músculo liso. Y el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros morfológicamente? Ahí tienen un citoplasma aumentado de volumen, con vacuolas, núcleo grande, hipercromático, fibrosis intersticial. Aumento del tamaño de las células de la neurona y gliosis. ¿Qué quiere decir gliosis? Es el aumento de la glía en el sistema nervioso central, que es similar a una fibrosis. Esto no está en sus libros, por lo tanto, tengan muy en cuenta esto, ¿sí? Y por último, esto está en sus libros, la hipertrofia patológica. ¿Cómo nosotros vamos a explicar
acá voy a quedar porque se me está terminando, solamente tengo, o todavía tengo, no, ya se me va a terminar el horario y no quiero quedarme a media explicación. El día lunes vamos a seguir con esta hipertrofia patológica que quiero explicar con mucho detenimiento y con calma. Así que, señores muchachos, he querido entrar por el otro sistema, no he podido. Así es que voy a seguir investigando cómo entrar por el otro sistema. Parece que hay otra docente u otro docente que ocupa este horario que yo he solicitado y no han solucionado. Muy bien. Hay un alumno que me ha pedido que les mande las diapositivas. A través de la representante de curso, en este fin de semana, yo le voy a enviar las diapositivas grabadas. Muy bien. Muchas gracias. Nos retiramos del aula.